Era una madrugada fría de invierno cuando los gritos desesperados de la pequeña Sofía, de apenas 4 meses, despertaron a todo el edificio del barrio residencial de Las Condes. Carmen, una enfermera de 28 años que vivía en el apartamento de al lado, no pudo ignorar el llanto desgarrador que se extendía por horas sin cesar. Había perdido a su propia hija Isabella hacía tan solo 2 meses en un accidente automovilístico que también se llevó la vida de su esposo, dejándola completamente destrozada y con una herida en el alma que parecía no sanar jamás. La niñera contratada, una joven de 19 años llamada Valentina, había decidido salir de fiesta con sus amigas esa noche, abandonando completamente sus responsabilidades laborales. Dejó a la bebé completamente sola, sin comida preparada, sin pañales limpios y sin la más mínima supervisión. Valentina pensaba que podría regresar antes del amanecer sin que nadie se diera cuenta, pero su irresponsabilidad casi cuesta la vida de la pequeña inocente que había quedado bajo su cuidado. Carmen, con su instinto maternal aún vivo, a pesar de su terrible pérdida, no pudo quedarse de brazos cruzados escuchando el sufrimiento de esa criatura. Su corazón de madre y su experiencia como enfermera pediátrica le gritaban que algo estaba terriblemente mal. Después de tocar insistentemente la puerta sin obtener respuesta, decidió usar sus conocimientos para abrir la cerradura y entrar al apartamento. Lo que encontró la dejó completamente horrorizada y al mismo tiempo activó todos sus instintos protectores. La pequeña Sofía estaba en su cuna, con la piel enrojecida por el llanto constante, completamente deshidratada y con signos evidentes de desnutrición. Su pañal no había sido cambiado en horas, tenía erupciones en la piel y su llanto ya había perdido fuerza por el agotamiento. Carmen inmediatamente reconoció los síntomas de deshidratación severa y desnutrición en bebés, algo que había visto demasiadas veces en su trabajo en el hospital pediátrico donde laboraba como jefa de enfermería en el turno nocturno. Sin pensarlo 2 veces, Carmen tomó a la bebé en sus brazos y comenzó a aplicar todos sus conocimientos médicos para estabilizar su condición. Le cambió el pañal, limpió cuidadosamente sus heridas superficiales y trató de darle agua con una jeringa para combatir la deshidratación. Pero Sofía rechazaba todo. Su cuerpecito estaba tan débil que apenas podía mantener los ojos abiertos. Fue entonces cuando Carmen, movida por un impulso maternal que creía haber perdido para siempre, decidió hacer algo que cambiaría ambas vidas de manera irreversible. A pesar de haber perdido a su propia hija hacía apenas 2 meses, Carmen aún tenía leche materna debido al trauma emocional que había experimentado, algo que según los médicos era completamente normal en casos de pérdida perinatal severa. Su cuerpo seguía produciendo el alimento que su hija Isabella ya no podría recibir jamás. Con lágrimas corriendo por sus mejillas, Carmen acercó a Sofía a su pecho y comenzó a amamantarla, sintiendo una mezcla de dolor profundo por su pérdida y una extraña sensación de propósito al salvar otra vida. El efecto fue inmediato y milagroso. Sofía dejó de llorar por primera vez en horas, su respiración se calmó y comenzó a alimentarse con desesperación, como si su pequeño cuerpo hubiera estado esperando exactamente ese momento para aferrarse a la vida. Carmen sintió una conexión inexplicable con esa criatura indefensa, como si el destino hubiera puesto en su camino la oportunidad de canalizar todo su amor maternal frustrado hacia alguien que realmente lo necesitaba. Permanecieron así durante casi 1 hora, en silencio, mientras Sofía recuperaba fuerzas y Carmen experimentaba una paz que no había sentido desde la muerte de su familia. Cuando finalmente Valentina regresó a las 6 de la mañana, completamente ebria y con olor a cigarrillo y alcohol, se encontró con una escena que jamás había imaginado.
Carmen tenía a Sofía en brazos, la bebé dormía plácidamente por primera vez en toda la noche, y había evidencia clara del estado deplorable en el que había dejado su responsabilidad. Las botellas de leche estaban vacías y caducadas, los pañales sucios apilados en una esquina, y el ambiente del apartamento era completamente insalubre para una criatura tan pequeña. La confrontación fue inevitable. Carmen, con su autoridad como profesional de la salud y su indignación como mujer que había perdido un hijo, le explicó a Valentina la gravedad de lo que había sucedido. Le detalló cómo la negligencia casi había costado la vida de Sofía, cómo la deshidratación podría haber causado daños cerebrales permanentes y cómo su irresponsabilidad constituía un delito grave de abandono de menor. Valentina, lejos de mostrar arrepentimiento, reaccionó con hostilidad y resentimiento, acusando a Carmen de meterse en asuntos que no le correspondían y amenazando con denunciarla por secuestro y entrada ilegal al apartamento. Pero el verdadero problema llegaría cuando Rodrigo, el padre de Sofía y reconocido arquitecto de 35 años, regresara de su viaje de negocios a Europa esa misma tarde. Rodrigo había enviudado hacía apenas 6 meses, cuando su esposa Mariana murió por complicaciones durante una cirugía estética, dejándolo como padre soltero de una bebé recién nacida y con una carrera profesional extremadamente demandante que requería viajes constantes. Había contratado a Valentina por recomendación de una agencia que supuestamente verificaba antecedentes, pero la realidad era que había sido un error casi fatal. Cuando Rodrigo llegó al apartamento esa tarde, esperaba encontrar a su hija descansando tranquilamente bajo el cuidado profesional de Valentina. Sin embargo, lo que descubrió fue una situación completamente inesperada que inicialmente lo llenó de confusión y después de una profunda reflexión. Carmen seguía allí. Había pasado todo el día cuidando de Sofía mientras Valentina dormía la resaca en el sofá, completamente inconsciente de sus responsabilidades laborales y de las consecuencias de sus actos de la noche anterior. Rodrigo encontró a una mujer desconocida amamantando a su hija en el sillón de la sala, mientras Sofía parecía más tranquila y saludable de lo que había estado en semanas. Su primera reacción fue de shock y alarma, pero cuando Carmen le explicó con detalle profesional todo lo que había sucedido, mostrándole las evidencias del abandono y negligencia y describiendo el estado crítico en el que había encontrado a Sofía, Rodrigo sintió una mezcla de gratitud profunda y terror por lo que pudo haber pasado si Carmen no hubiera intervenido en el momento exacto. Carmen le explicó su historia personal, cómo había perdido a su propia hija y esposo, cómo su experiencia como enfermera pediátrica le había permitido reconocer inmediatamente los síntomas de deshidratación y desnutrición en Sofía, y cómo había actuado movida únicamente por el instinto de salvar una vida inocente. Le mostró su credencial médica, sus certificaciones profesionales, y le ofreció toda la información necesaria para que él pudiera verificar su identidad y antecedentes profesionales. Rodrigo, siendo un hombre analítico y lógico por naturaleza debido a su profesión, evaluó rápidamente la situación. Por un lado, tenía a una niñera irresponsable que había puesto en riesgo mortal la vida de su hija, y por otro lado, tenía a una profesional de la salud que había salvado a Sofía de una situación potencialmente fatal. La decisión parecía obvia: despedir inmediatamente a Valentina y encontrar la manera de agradecer a Carmen por su intervención heroica. Sin embargo, la situación se complicó cuando Valentina, al darse cuenta de que estaba a punto de perder su empleo y enfrentar posibles consecuencias legales, decidió contraatacar con una estrategia manipuladora y vengativa.
comenzó a sembrar dudas sobre las verdaderas intenciones de Carmen, sugiriendo que una mujer que había perdido un bebé recientemente podría estar emocionalmente inestable y obsesionada con reemplazar a su hija perdida con la bebé de otra familia. Valentina contactó a otras niñeras del edificio y del barrio, a madres de familia del área residencial e incluso a algunos familiares lejanos de Rodrigo, tejiendo una red de chismes y especulaciones maliciosas sobre Carmen. Les contaba una versión distorsionada de los hechos, donde ella aparecía como una trabajadora dedicada que había salido apenas unos minutos para comprar medicamentos para la bebé y había regresado para encontrar a una desconocida perturbada que se había apropiado de Sofía y se negaba a devolverla. La campaña de desprestigio de Valentina fue sistemática y calculada. Aprovechó los prejuicios sociales y los temores parentales para crear una narrativa donde Carmen aparecía como una potencial secuestradora o una mujer mentalmente inestable que representaba un peligro para los niños del vecindario. Comenzó a circular rumores sobre la enfermera loca que se roba bebés porque perdió el suyo y sobre cómo Rodrigo estaba siendo manipulado emocionalmente por una mujer que supuestamente se había aprovechado de la vulnerabilidad de un padre soltero. Antes de continuar con esta historia que está a punto de tomar un giro aún más dramático, quiero pedirte algo especial. Si has llegado hasta aquí, es porque esta historia ha logrado captar tu atención, y eso significa mucho para nosotros. ¿Sabes qué sería increíble? Que te suscribas al canal ahora mismo, pero no por una razón cualquiera. Hazlo porque estás a punto de ser testigo de una de las decisiones más difíciles que puede enfrentar un padre, y porque historias como esta nos enseñan sobre la complejidad de la naturaleza humana. Pero aquí viene lo interesante. Mientras escuchas esta historia, quiero que te hagas una pregunta muy personal y la compartas en los comentarios si te atreves. Si fueras Rodrigo en esta situación, ¿qué harías? ¿Confiarías en los hechos que tienes frente a ti o te dejarías influenciar por lo que otros dicen? Porque al final de esta historia, todos vamos a enfrentar un espejo que nos mostrará qué tipo de personas somos realmente cuando la presión social se vuelve insoportable. La presión sobre Rodrigo comenzó a intensificarse cuando la hermana mayor de su difunta esposa, Teresa, una mujer de 45 años, con una personalidad dominante y opiniones muy firmes sobre cómo debería criarse a Sofía, se enteró de la situación a través de los chismes que circulaban en su círculo social. Teresa había estado esperando una oportunidad para involucrarse más en la crianza de su sobrina, sintiendo que Rodrigo, como hombre soltero y con una carrera demandante, no podía proporcionar el ambiente adecuado para una niña. Teresa llegó al apartamento de Rodrigo con una actitud confrontacional y llena de prejuicios preconcebidos sobre Carmen. Sin siquiera conocer los hechos reales de la situación, comenzó a bombardear a Rodrigo con preguntas cargadas de insinuaciones maliciosas. ¿Por qué una extraña tenía acceso a su departamento? ¿Cómo podía confiar en una mujer que estaba claramente pasando por un duelo patológico? ¿No se daba cuenta de que estaba poniendo a Sofía en manos de alguien potencialmente peligroso? La presión social se intensificó cuando otros padres del edificio comenzaron a expresar sus preocupaciones sobre tener a Carmen cerca de sus hijos. Organizaron reuniones informales donde discutían el problema de seguridad que representaba tener a una mujer emocionalmente inestable en el edificio. Algunos amenazaron con contactar a los servicios de protección infantil si Rodrigo no tomaba medidas inmediatas para proteger a su hija de la influencia de Carmen. Rodrigo se encontró atrapado en un dilema imposible. Por un lado, había sido testigo directo de cómo Carmen había salvado la vida de su hija y de cómo Sofía respondía positivamente a su cuidado.
Había verificado personalmente las credenciales profesionales de Carmen, había confirmado su historia personal a través de registros hospitalarios y había visto con sus propios ojos la evidencia de la negligencia de Valentina. Todos los hechos objetivos respaldaban completamente la versión de Carmen y demostraban su integridad profesional y personal. Por otro lado, la presión social era abrumadora y constante. Recibía llamadas diarias de familiares preocupados. Era abordado por vecinos en el ascensor e incluso algunos colegas de trabajo comenzaron a hacer comentarios sobre su situación doméstica complicada. La narrativa que se había construido alrededor de Carmen era tan tóxica y persistente que comenzó a afectar su propia reputación profesional y sus relaciones sociales. El punto de quiebre llegó cuando Teresa amenazó con iniciar un proceso legal para obtener la custodia de Sofía, argumentando que Rodrigo no estaba tomando decisiones responsables como padre al mantener a Carmen cerca de la bebé. Le presentó documentos legales preliminares y le dio un ultimátum: despedir a Carmen inmediatamente y contratar una niñera apropiada de una agencia reconocida o enfrentarse a una batalla legal por la custodia que podría resultar en la pérdida permanente de su hija. La decisión de Rodrigo fue devastadora pero comprensible desde una perspectiva puramente práctica. Enfrentado a la posibilidad real de perder la custodia de su hija y con una presión social que se había vuelto insostenible, decidió sacrificar la verdad y la justicia en favor de la estabilidad aparente que demandaba su entorno. Una mañana gris de viernes, citó a Carmen en su apartamento y con lágrimas en los ojos, pero con una firmeza dolorosa en la voz, le comunicó que ya no podía mantener contacto con Sofía ni con él. Carmen recibió la noticia como un golpe demoledor que la transportó inmediatamente de vuelta al momento cuando perdió a su hija Isabela. La sensación de pérdida, abandono e injusticia se multiplicó exponencialmente, porque esta vez no se trataba de un accidente del destino, sino de una decisión humana consciente que ignoraba completamente su sacrificio y su amor genuino por Sofía. Rodrigo le ofreció una compensación económica generosa, reconociendo privadamente que sabía la verdad de lo que había sucedido, pero Carmen rechazó el dinero con dignidad, diciéndole que lo único que había querido era salvar una vida inocente, no obtener beneficios materiales. La despedida entre Carmen y Sofía fue desgarradora. La bebé, que había desarrollado un vínculo emocional profundo con la mujer que la había salvado y cuidado durante semanas, comenzó a llorar desesperadamente cuando Carmen se alejó de ella por última vez. Era como si la pequeña pudiera percibir instintivamente que estaba perdiendo a alguien fundamental en su desarrollo emocional temprano. Alguien que le había proporcionado el amor maternal que necesitaba durante sus primeros meses de vida más vulnerables. Carmen salió del apartamento de Rodrigo cargando no solo con su dolor personal, sino también con una reputación completamente destruida por los chismes maliciosos que Valentina había sembrado por todo el vecindario y que habían crecido hasta convertirse en una narrativa tóxica que la presentaba como una mujer peligrosa y mentalmente inestable. La campaña de desprestigio había sido tan efectiva que incluso personas que nunca la habían conocido personalmente ya tenían opiniones formadas sobre su supuesta peligrosidad. El impacto en su vida profesional fue inmediato y brutal. Cuando Carmen intentó regresar a su trabajo en el hospital pediátrico, donde había sido jefa de enfermería durante más de 5 años, se encontró con que los rumores habían llegado incluso hasta allí. Algunos colegas la miraban con desconfianza, otros la evitaban completamente y la administración del hospital, preocupada por su imagen institucional, decidió concederle una licencia indefinida mientras se aclaraba su situación personal.
Esta fue una manera diplomática de suspenderla sin tener que justificar legalmente la decisión, ya que no existían cargos formales en su contra. Sin trabajo y sin referencias laborales válidas debido a la controversia que la rodeaba, Carmen se encontró en una situación económica desesperante. Sus ahorros se agotaron rápidamente entre los gastos básicos de supervivencia y los honorarios de abogados que intentaron ayudarla a limpiar su reputación, pero que finalmente le dijeron que era prácticamente imposible combatir rumores y chismes sin evidencias concretas de difamación que pudieran presentarse en un tribunal. La espiral descendente se aceleró cuando el propietario de su apartamento, presionado por otros inquilinos que habían escuchado los rumores sobre la enfermera problemática del edificio, decidió no renovar su contrato de arrendamiento cuando llegó el momento. Le dio apenas 30 días para encontrar un nuevo lugar donde vivir, pero conseguir una nueva vivienda se había vuelto imposible debido a las referencias laborales negativas y a la falta de ingresos estables. Carmen intentó desesperadamente encontrar trabajo en otros hospitales, clínicas privadas, consultorios médicos e incluso en posiciones de enfermería domiciliaria, pero la red de chismes profesionales en el sector de la salud es sorprendentemente pequeña y interconectada. Cada vez que parecía tener una oportunidad laboral, algo misterioso sucedía en el último momento y la oferta se retiraba sin explicaciones claras. Más tarde, descubriría que Teresa, la cuñada de Rodrigo, había estado activamente saboteando sus oportunidades laborales a través de su red de contactos en el sector médico privado. La situación de Carmen se deterioró hasta el punto donde tuvo que vender todas sus posesiones valiosas para sobrevivir: su automóvil, sus joyas, sus electrodomésticos, incluso los juguetes y la ropa de Isabela que había conservado como recuerdos preciosos de su hija perdida. Cada venta era como perder una parte más de su identidad y de su historia personal, pero la necesidad de conseguir dinero para comida y gastos básicos la obligó a desprenderse de todo lo que una vez había considerado sagrado. Mientras tanto, en el apartamento de Rodrigo, la situación con Sofía había comenzado a deteriorarse dramáticamente. La bebé, que había estado floreciendo bajo el cuidado de Carmen, comenzó a mostrar signos claros de regresión emocional y física. Rechazaba sistemáticamente a todas las niñeras profesionales que Rodrigo contrataba. Lloraba durante horas sin consuelo y había comenzado a perder peso de manera preocupante. Rodrigo contrató a 3 niñeras diferentes en el transcurso de 6 semanas, todas con excelentes referencias y amplia experiencia en cuidado infantil, pero ninguna logró establecer una conexión con Sofía. La bebé parecía estar buscando constantemente algo o alguien que ya no estaba allí. Miraba hacia la puerta con expectativa y solo se calmaba momentáneamente cuando Rodrigo la cargaba, pero incluso entonces su tranquilidad era frágil y temporal. El pediatra de Sofía, el doctor Mendoza, un profesional con más de 20 años de experiencia en desarrollo infantil temprano, le explicó a Rodrigo que la bebé estaba experimentando lo que se conoce como trastorno de apego reactivo, una condición que se desarrolla cuando los niños muy pequeños pierden súbitamente una figura de apego primaria durante los periodos críticos de formación de vínculos emocionales. Le advirtió que si no se resolvía pronto esta situación, Sofía podría desarrollar problemas emocionales y de desarrollo que la acompañarían durante toda su vida. Dr. Mendoza le preguntó directamente a Rodrigo si había habido algún cambio significativo en el entorno de cuidado de Sofía durante las últimas semanas, y cuando Rodrigo, lleno de culpa y arrepentimiento, le contó la historia completa de Carmen, el pediatra se mostró profundamente preocupado. Le explicó que separar abruptamente a un bebé de una figura de apego tan temprana
especialmente cuando esa figura había proporcionado alimentación materna, era extremadamente traumático y podía tener consecuencias irreversibles en el desarrollo neurológico y emocional de la niña. La situación se volvió crítica cuando Sofía comenzó a mostrar signos de deshidratación nuevamente, ya que rechazaba completamente la alimentación artificial y parecía estar entrando en un estado de depresión infantil que ponía en riesgo su vida. Rodrigo se encontró enfrentando la posibilidad real de que su decisión de ceder a la presión social pudiera resultar en la pérdida de su hija, no a través de un proceso legal, sino a través de las consecuencias médicas de sus propias decisiones. La desesperación de Rodrigo alcanzó su punto máximo cuando el doctor Mendoza le informó que Sofía necesitaba ser hospitalizada inmediatamente debido a su estado de desnutrición y deshidratación severa. La bebé había perdido casi 2 kilos en menos de un mes. Su sistema inmunológico estaba comprometido y los análisis de sangre mostraban niveles peligrosamente bajos de nutrientes esenciales que ponían en riesgo su desarrollo cerebral y su capacidad de supervivencia a largo plazo. Durante los 3 días que Sofía estuvo internada en la unidad de cuidados intensivos pediátricos, conectada a sueros intravenosos y monitores constantes, Rodrigo no pudo dormir ni concentrarse en absolutamente nada más. Veía a su hija tan pequeña y frágil en esa cama de hospital y no podía dejar de pensar en cómo Carmen había logrado que la misma bebé fuera una criatura feliz, saludable y próspera durante las semanas que estuvo bajo su cuidado. Los médicos del hospital le explicaron que el caso de Sofía era más complejo de lo que inicialmente habían pensado. No se trataba simplemente de un problema de alimentación o de adaptación a nuevas cuidadoras, sino de un trauma emocional profundo que había afectado su capacidad básica de supervivencia. La psicóloga infantil del hospital, la doctora Patricia Morales, le explicó que los bebés que experimentan separaciones traumáticas de figuras de apego primarias durante los primeros meses de vida pueden desarrollar lo que se conoce como síndrome de falta de desarrollo por causas no orgánicas, una condición donde el crecimiento físico se detiene debido a factores emocionales. Mientras Sofía luchaba por su vida en el hospital, Carmen había llegado al punto más bajo de su propia existencia. Sin hogar, sin trabajo, sin dinero y sin esperanza, había terminado viviendo en las calles del centro de la ciudad, durmiendo en refugios temporales cuando había espacio disponible, o en bancos de parques y portales de edificios cuando no lo había. La mujer que una vez había sido una profesional respetada, que había salvado innumerables vidas durante su carrera médica, ahora se veía reducida a mendigar comida y buscar lugares seguros donde pasar la noche. La ironía cruel de su situación no se le escapaba. Carmen, que había dedicado su vida a cuidar y sanar a otros, ahora no tenía a nadie que la cuidara a ella. Su familia había muerto en el accidente, no tenía hermanos ni parientes cercanos, y los pocos amigos que había tenido se habían alejado gradualmente cuando los rumores sobre su supuesta inestabilidad mental comenzaron a circular. La soledad era tan profunda y dolorosa como el hambre físico que experimentaba diariamente. Las noches eran particularmente difíciles para Carmen. No solo tenía que lidiar con el frío, la inseguridad y la incomodidad física de dormir en la calle, sino también con los recuerdos constantes de Isabela y Sofía. Soñaba frecuentemente con ambas bebés, a veces confundiéndolas en sus sueños, despertando con los brazos extendidos como si estuviera tratando de alcanzar a una criatura que ya no estaba allí. El dolor de haber perdido no una, sino 2 hijas, en circunstancias completamente diferentes, la consumía desde adentro. Durante el día, Carmen vagaba por las calles buscando trabajos temporales que no requirieran referencias laborales.
limpieza de locales comerciales, ayuda en mercados populares, cuidado de ancianos en situaciones informales. Pero incluso estos trabajos precarios se volvían difíciles de conseguir debido a su apariencia cada vez más deteriorada y a la falta de dirección fija donde los empleadores pudieran contactarla. La situación de Carmen empeoró significativamente cuando fue víctima de varios robos en la calle. Le quitaron sus últimas pertenencias valiosas, incluyendo su teléfono celular, que era su único medio de comunicación con el mundo exterior, y los documentos de identidad que necesitaba para cualquier gestión laboral o administrativa. Sin identificación oficial, se volvió prácticamente invisible para el sistema, una fantasma social que existía en los márgenes de la civilización. Mientras tanto, la presión social que había forzado a Rodrigo a tomar su decisión fatal comenzó a mostrar grietas significativas. Algunos vecinos que inicialmente habían apoyado la campaña contra Carmen comenzaron a hacer preguntas incómodas cuando se enteraron de que Sofía estaba hospitalizada. La narrativa de proteger a los niños se volvía difícil de mantener cuando la niña que supuestamente habían protegido estaba luchando por su vida en cuidados intensivos. Teresa, la cuñada de Rodrigo, comenzó a mostrar signos de nerviosismo cuando el doctor Mendoza le sugirió que la solución al problema de Sofía podría requerir reconectar a la bebé con la figura de apego que había perdido. Teresa había invertido tanto esfuerzo en construir la narrativa contra Carmen que admitir ahora que había estado equivocada significaría aceptar la responsabilidad parcial por el estado crítico de su sobrina. La revelación más impactante llegó cuando una de las vecinas del edificio, María Elena, una mujer mayor que había estado observando silenciosamente toda la situación desde el principio, decidió finalmente hablar con la verdad. María Elena había sido testigo directo de la negligencia de Valentina durante varias noches. Había visto cómo la joven niñera salía de fiesta mientras la bebé lloraba sola en el apartamento, y había observado personalmente cómo Carmen había salvado la vida de Sofía esa madrugada crucial. María Elena le contó a Rodrigo que había guardado silencio inicialmente porque no quería involucrarse en problemas de otros, pero que la hospitalización de Sofía le había hecho darse cuenta de que su silencio había contribuido a una injusticia terrible. Le explicó que había visto a Carmen caminando por las calles del centro de la ciudad, claramente en situación de calle, y que la imagen la había perseguido durante semanas hasta que no pudo soportar más la culpa de no haber dicho la verdad desde el principio. Esta revelación fue como una bomba que destruyó completamente la versión de los hechos que Teresa y Valentina habían construido. Rodrigo se dio cuenta de que había sacrificado a la única persona que realmente había salvado y cuidado a su hija, y que su decisión de ceder a la presión social había resultado en una tragedia que podría haber sido completamente evitable si hubiera tenido el valor de defender la verdad desde el principio. La culpa y el arrepentimiento que sintió Rodrigo fueron devastadores. No solo había permitido que una mujer inocente fuera destruida injustamente, sino que su cobardía moral había puesto en riesgo la vida de su propia hija. La ironía era cruel. Tratando de proteger a Sofía de Carmen, había terminado privando a su hija de la única persona que realmente podía cuidarla y amarla como necesitaba ser amada. El doctor Mendoza le explicó que el tiempo era crítico. Si querían tener alguna posibilidad de revertir el daño emocional que Sofía había sufrido, necesitaban actuar inmediatamente para reconectar a la bebé con Carmen. Pero primero tendrían que encontrarla. Y dado el tiempo que había pasado y las condiciones en las que probablemente estaba viviendo, esa búsqueda podría ser extremadamente difícil o incluso infructuosa.
La búsqueda de Carmen se convirtió en una carrera contra el tiempo que involucró no solo a Rodrigo, sino también a María Elena, quien se había convertido en su aliada más importante después de decidir revelar la verdad. Rodrigo contrató a un investigador privado especializado en localizar personas desaparecidas, pero también decidió recorrer personalmente las calles del centro de la ciudad, los refugios para personas sin hogar, los comedores populares y todos los lugares donde alguien en la situación de Carmen podría estar tratando de sobrevivir. Durante sus búsquedas nocturnas por los barrios más peligrosos de la ciudad, Rodrigo fue testigo directo de una realidad social que nunca antes había experimentado en su vida privilegiada como arquitecto exitoso. Vio a familias enteras viviendo debajo de puentes, a mujeres profesionales que habían perdido todo debido a circunstancias imprevistas y a personas que una vez habían tenido vidas estables, pero que ahora luchaban día a día por su supervivencia básica. Esta experiencia le abrió los ojos sobre lo frágil que puede ser la estabilidad social y lo rápido que una persona puede caer desde una vida normal hasta la marginalidad absoluta. Después de 2 semanas de búsqueda infructuosa, cuando Rodrigo comenzaba a perder la esperanza de encontrar a Carmen con vida, recibió una llamada del investigador privado que había contratado. Carmen había sido localizada en un refugio temporal para mujeres en situación de vulnerabilidad en las afueras de la ciudad, pero su estado físico y mental era extremadamente preocupante. Había perdido más de 15 kilos, sufría de desnutrición severa, tenía infecciones en la piel debido a las condiciones insalubres en las que había estado viviendo, y mostraba signos evidentes de depresión profunda y trauma psicológico. Cuando Rodrigo llegó al refugio para encontrarse con Carmen, lo que vio lo destrozó completamente. La mujer profesional, segura y competente que había salvado a su hija, se había convertido en una sombra de sí misma. Carmen estaba sentada en un rincón del comedor del refugio, mirando al vacío con ojos que habían perdido toda esperanza, vestida con ropa donada que le quedaba grande y con una expresión de derrota total que hablaba de meses de sufrimiento inimaginable. Inicialmente Carmen no reconoció a Rodrigo o simplemente no quiso reconocerlo. Cuando él se acercó y le habló, ella lo miró con una mezcla de confusión, dolor y resentimiento que era completamente comprensible, dadas las circunstancias. Le costó varios minutos de conversación gentil y paciente lograr que Carmen entendiera quién era él y por qué había venido a buscarla. Cuando finalmente comprendió que Rodrigo había venido porque Sofía estaba enferma y necesitaba su ayuda, Carmen comenzó a llorar por primera vez en meses. Las lágrimas de Carmen no eran solo de tristeza, sino también de una mezcla compleja de emociones. Alivio de saber que alguien finalmente había reconocido su inocencia y su valor. Dolor por todo el sufrimiento innecesario que había experimentado y una desesperación profunda por haber perdido tanto tiempo lejos de Sofía cuando la bebé la necesitaba. Le preguntó inmediatamente sobre el estado de salud de la niña, y cuando Rodrigo le explicó los detalles de la hospitalización y el diagnóstico médico, Carmen se transformó instantáneamente de una mujer derrotada en la profesional médica que siempre había sido. A pesar de su estado físico deteriorado, Carmen insistió en ir inmediatamente al hospital para ver a Sofía. Rodrigo la llevó primero a su apartamento para que pudiera ducharse, cambiar de ropa y recuperar algo de su dignidad personal antes de enfrentar a los médicos y al entorno hospitalario donde una vez había trabajado. Mientras Carmen se bañaba y se preparaba, Rodrigo llamó al doctor Mendoza para explicarle que había encontrado a Carmen y que ella estaba dispuesta a ayudar con el tratamiento de Sofía. El doctor Mendoza se mostró aliviado, pero también preocupado por el estado en que se encontraba Carmen. Le explicó a Rodrigo
que para que la terapia de reconexión funcionara, Carmen necesitaría estar físicamente y emocionalmente estable, lo que significaba que también tendría que recibir atención médica y psicológica inmediata. Organizó para que Carmen fuera evaluada por un equipo médico tan pronto como llegara al hospital, tanto para tratar sus problemas físicos como para determinar su capacidad de proporcionar el cuidado emocional que Sofía necesitaba. Cuando Carmen y Rodrigo llegaron al hospital, la transformación fue notable. A pesar de su apariencia física aún frágil, Carmen recuperó inmediatamente su presencia profesional y su autoridad médica. Los enfermeros y médicos que la reconocían de su trabajo anterior se mostraron sorprendidos y confundidos por su apariencia, pero también claramente aliviados de verla viva, ya que habían escuchado rumores sobre su desaparición, pero nunca habían sabido exactamente qué había sucedido con ella. El reencuentro entre Carmen y Sofía fue uno de los momentos más emotivos que el personal médico del hospital había presenciado jamás. Cuando Carmen entró a la habitación de cuidados intensivos donde Sofía estaba conectada a múltiples monitores y sueros, la bebé, que había estado en un estado de letargo casi catatónico durante días, inmediatamente comenzó a mostrar signos de reconocimiento y agitación. Sus pequeños ojos se iluminaron, comenzó a mover los brazos hacia Carmen y por primera vez en semanas emitió sonidos que no eran de dolor o malestar. Carmen se acercó lentamente a la cuna de Sofía, hablándole en voz baja con el mismo tono maternal y profesional que había usado durante sus primeras semanas juntas. La respuesta de la bebé fue inmediata y dramática. Su ritmo cardíaco se estabilizó, su respiración se calmó y comenzó a mostrar interés por primera vez en días por la comida y la interacción social. Los monitores médicos registraron mejoras fisiológicas inmediatas que confirmaron las teorías del Dr. Mendoza sobre la importancia del vínculo emocional en la recuperación de Sofía. Sin embargo, la situación era más compleja de lo que cualquiera había anticipado. Carmen, a pesar de su deseo desesperado de ayudar a Sofía, estaba físicamente demasiado débil para proporcionarle el cuidado intensivo que necesitaba. Su propia desnutrición había afectado su capacidad de producir leche materna y su estado emocional, aunque mejorado por el reencuentro con Sofía, seguía siendo frágil debido a los meses de trauma y supervivencia en condiciones extremas. El doctor Mendoza propuso un plan de tratamiento dual que abordaría simultáneamente las necesidades médicas de ambas, Carmen y Sofía. Carmen sería hospitalizada en la misma a la que Sofía. Recibiría tratamiento nutricional intensivo, terapia psicológica y atención médica para las infecciones y problemas de salud que había desarrollado durante su tiempo en la calle. Mientras tanto, podría pasar tiempo gradualmente incrementado con Sofía, permitiendo que ambas se recuperaran juntas bajo supervisión médica constante. La presencia de Carmen en el hospital causó algunas tensiones iniciales entre el personal que había escuchado los rumores sobre ella, pero el doctor Mendoza y otros médicos senior que conocían su historial profesional defendieron su presencia y explicaron las circunstancias reales de lo que había sucedido. Gradualmente, la verdad sobre la injusticia que Carmen había sufrido comenzó a circular entre el personal médico, creando una onda de indignación y simpatía hacia su situación. Teresa, la cuñada de Rodrigo, intentó interferir una vez más cuando se enteró de que Carmen estaba de vuelta en la vida de Sofía. Llegó al hospital con una actitud confrontacional, amenazando con contactar a los servicios sociales y crear problemas legales. Sin embargo, esta vez se encontró con una resistencia organizada. El doctor Mendoza, María Elena, Rodrigo y varios miembros del personal médico que conocían la verdadera historia estaban preparados para defender a Carmen y presentar los hechos reales de la situación.
La confrontación con Teresa en el hospital se convirtió en un momento decisivo que expuso completamente la red de mentiras y manipulaciones que había destruido la vida de Carmen. El doctor Mendoza, armado con la documentación médica completa del caso de Sofía y con el testimonio de María Elena sobre los hechos reales, enfrentó a Teresa con evidencias irrefutables de cómo sus acciones habían puesto en peligro la vida de su propia sobrina. Le presentó los registros médicos que mostraban la correlación directa entre la separación de Carmen y el deterioro de la salud de Sofía, así como la mejora inmediata que había ocurrido cuando se reunieron nuevamente. Teresa, confrontada con evidencias médicas objetivas que contradecían completamente la narrativa que había construido, intentó inicialmente mantener su posición defensiva, argumentando que había actuado por el bien de la niña y que no podía haber sabido las consecuencias de sus acciones. Sin embargo, cuando María Elena presentó su testimonio detallado sobre la negligencia de Valentina y el heroísmo de Carmen, la posición de Teresa se volvió insostenible incluso para ella misma. El momento más devastador para Teresa llegó cuando el doctor Mendoza le explicó que la condición médica de Sofía había sido tan severa que la bebé había estado a punto de sufrir daño cerebral permanente debido a la desnutrición prolongada y el trauma emocional. Le detalló cómo los bebés que experimentan separaciones traumáticas durante periodos críticos de desarrollo pueden desarrollar trastornos de apego que los afectan durante toda la vida, y cómo solo la intervención temprana y la reconexión con la figura de apego perdida podían prevenir consecuencias irreversibles. La realización de que sus acciones casi habían causado daño permanente a Sofía fue demasiado para Teresa. Se derrumbó emocionalmente en el hospital, admitiendo finalmente que había estado motivada más por celos y deseo de control que por una genuina preocupación por el bienestar de su sobrina. Confesó que había visto en la situación con Carmen una oportunidad para demostrar que Rodrigo no era capaz de criar solo a Sofía y que ella debería tener un papel más importante en la vida de la niña. Valentina, la niñera irresponsable cuya negligencia había iniciado toda la cadena de eventos trágicos, también fue confrontada cuando las autoridades del hospital contactaron a los servicios sociales para reportar el caso de abandono infantil. Enfrentada con evidencias médicas del daño que su negligencia había causado, y con el testimonio de múltiples testigos sobre su comportamiento irresponsable, Valentina finalmente admitió la verdad sobre aquella noche fatal cuando había abandonado a Sofía para irse de fiesta. La confesión de Valentina fue particularmente reveladora porque expuso no solo su negligencia específica de esa noche, sino un patrón sistemático de irresponsabilidad en su trabajo. Admitió que había estado saliendo regularmente durante las noches mientras se suponía que debía estar cuidando a Sofía, que había estado usando drogas y alcohol mientras trabajaba y que había inventado deliberadamente la historia sobre Carmen para evitar enfrentar las consecuencias de su propia negligencia criminal. Con la verdad finalmente expuesta y documentada oficialmente, Carmen comenzó el largo proceso de reconstruir su vida y su reputación. El hospital donde había trabajado previamente, enfrentando la evidencia de la injusticia que había sufrido, le ofreció no solo recuperar su posición anterior, sino también una promoción y una compensación económica por los daños y sufrimientos que había experimentado debido a las acciones discriminatorias basadas en rumores infundados. La recuperación de Carmen no fue solo profesional, sino también profundamente personal. El trabajo con psicólogos especializados en trauma le ayudó a procesar no solo la pérdida de su propia hija Isabela, sino también
el trauma adicional de haber sido separada injustamente de Sofía después de haber desarrollado un vínculo maternal tan fuerte con ella. La terapia le permitió entender que su amor por Sofía no había sido una sustitución patológica de su hija perdida, sino una manifestación natural y saludable de su instinto maternal y su capacidad profesional de cuidar. Rodrigo, enfrentando la magnitud de su error y el daño que su cobardía había causado, tomó medidas extraordinarias para intentar reparar el daño hecho a Carmen. No solo se aseguró de que recuperara su posición profesional y recibiera compensación económica adecuada, sino que también trabajó activamente para limpiar su reputación en todos los círculos sociales y profesionales donde había sido difamada. Contactó personalmente a cada persona que había escuchado o difundido los rumores falsos sobre Carmen, presentándoles los hechos reales y exigiéndoles que corrigieran públicamente cualquier información errónea que hubieran compartido. El proceso de recuperación de Sofía fue gradual, pero notable. Con Carmen de vuelta en su vida, primero bajo supervisión médica en el hospital y luego en un arreglo de cuidado más permanente, la bebé comenzó a recuperar peso, a desarrollarse normalmente y a mostrar las características de un bebé saludable y feliz que había exhibido durante las primeras semanas bajo el cuidado de Carmen. Los médicos confirmaron que no había sufrido daño permanente, pero enfatizaron que había sido una situación extremadamente cercana a consecuencias irreversibles. La relación entre Carmen y Rodrigo evolucionó de una manera compleja y madura durante este proceso de recuperación. Inicialmente, Carmen sintió resentimiento comprensible hacia Rodrigo por haber elegido la presión social sobre la verdad y la justicia. Sin embargo, a medida que vio los esfuerzos extraordinarios que él estaba haciendo para reparar el daño, y a medida que comprendió las presiones extremas bajo las que había tomado su decisión, comenzó a desarrollar una perspectiva más compasiva sobre sus acciones. Rodrigo, por su parte, experimentó una transformación personal profunda a través de esta experiencia. La crisis le había mostrado la diferencia entre ser popular socialmente y ser moralmente correcto, entre tomar decisiones fáciles y tomar decisiones correctas. Aprendió que la paternidad responsable a veces requiere defenderse contra la presión social y confiar en su propio juicio, especialmente cuando se trata del bienestar de su hija. La comunidad del edificio y del vecindario también experimentó una sacudida significativa cuando la verdad sobre Carmen se hizo ampliamente conocida. Muchas de las personas que habían participado en la campaña de chismes y rumores se sintieron profundamente avergonzadas al darse cuenta de cómo habían contribuido a destruir la vida de una mujer inocente que había salvado la vida de una niña. Algunos se disculparon directamente con Carmen, mientras que otros simplemente evitaron el tema por completo, incómodos con su papel en la injusticia. María Elena, la vecina que finalmente había tenido el valor de decir la verdad, se convirtió en una aliada cercana tanto de Carmen como de Rodrigo. Su decisión de hablar había sido el catalizador que permitió que la verdad saliera a la luz, y su apoyo continuo fue fundamental para ayudar a Carmen a reintegrarse a la comunidad. María Elena se convirtió en una especie de abuela sustituta para Sofía, proporcionando un apoyo adicional a la red de cuidado que se había formado alrededor de la bebé. El caso también tuvo ramificaciones legales significativas. Valentina enfrentó cargos criminales por abandono infantil y negligencia que pusieron en peligro la vida de un menor. Teresa, aunque no enfrentó cargos criminales directos, fue investigada por difamación e interferencia maliciosa en oportunidades laborales. El caso se convirtió en un precedente local sobre la importancia de verificar información antes de tomar acciones que pueden destruir vidas inocentes. 6 meses después de la crisis, que casi destruyó varias vidas,
La situación había evolucionado hacia una nueva normalidad que era más rica y compleja que la configuración original. Carmen no solo había recuperado su posición profesional en el hospital, sino que había sido promovida a directora del Departamento de Enfermería Pediátrica, un reconocimiento tanto de su competencia profesional como de la injusticia que había sufrido. Su experiencia personal con el trauma y la pérdida la había convertido en una profesional aún más empática y efectiva, especialmente en casos difíciles donde las familias enfrentaban crisis emocionales complejas. La relación entre Carmen, Rodrigo y Sofía había evolucionado hacia algo que ninguno de ellos había anticipado inicialmente. Carmen se había convertido en algo más que una cuidadora profesional para Sofía. Era una figura maternal genuina que proporcionaba a la niña la estabilidad emocional y el amor que necesitaba para desarrollarse plenamente. Rodrigo, habiendo aprendido dolorosamente la diferencia entre las apariencias sociales y la realidad sustantiva, había desarrollado un respeto profundo por Carmen, no solo como profesional, sino como mujer de carácter extraordinario. La configuración familiar que había emergido era poco convencional, pero profundamente funcional. Carmen vivía en su propio apartamento, que Rodrigo había ayudado a financiar como parte de su esfuerzo de reparación, pero pasaba la mayor parte de sus días libres cuidando de Sofía. Rodrigo había ajustado su horario laboral para estar más presente como padre, pero reconocía y valoraba el papel fundamental que Carmen jugaba en la vida de su hija. Era una familia no tradicional, pero basada en amor genuino, respeto mutuo y el bienestar compartido de Sofía. Sofía, ahora de 10 meses, había florecido completamente bajo este arreglo de cuidado dual. Era una bebé alegre, saludable y claramente segura emocionalmente, que respondía positivamente tanto a Rodrigo como a Carmen. Los médicos que habían seguido su caso la consideraban un ejemplo notable de cómo la intervención temprana y apropiada puede revertir incluso traumas emocionales severos en bebés muy pequeños. Su desarrollo físico y emocional estaba ahora completamente dentro de los parámetros normales para su edad. La transformación más notable había ocurrido en Rodrigo, quien había experimentado una evolución profunda en su comprensión de la paternidad, la responsabilidad social y el valor del carácter por encima de las apariencias. La crisis le había enseñado que ser un buen padre a veces requiere tomar decisiones impopulares y defenderse contra la presión social cuando está en juego el bienestar de su hija. Había desarrollado una confianza nueva en su propio juicio y una apreciación profunda por las personas que demuestran integridad bajo presión. Carmen también había experimentado una transformación significativa, aunque más sutil. La experiencia de haber perdido todo y luego recuperarlo le había dado una perspectiva única sobre la fragilidad de la estabilidad social y la importancia de la compasión genuina. Había canalizado esta experiencia hacia su trabajo profesional, convirtiéndose en una defensora de familias vulnerables y una voz poderosa dentro del hospital para políticas más humanas y comprensivas hacia pacientes y familias en crisis. La relación entre Carmen y Rodrigo había desarrollado una dimensión romántica gradual y madura que había surgido naturalmente de su respeto mutuo y su compromiso compartido con el bienestar de Sofía. No había sido una transición rápida o dramática, sino un crecimiento lento y consciente de su compatibilidad emocional y sus valores compartidos. Ambos habían experimentado pérdidas profundas en sus vidas. Carmen con la muerte de Isabela y su esposo, Rodrigo con la muerte de su primera esposa, y habían encontrado en su relación una oportunidad de construir algo nuevo y positivo sin intentar reemplazar o negar sus experiencias pasadas. La boda de Carmen y Rodrigo, celebrada en una ceremonia pequeña e íntima 8 meses después de su reencuentro,
fue un evento cargado de simbolismo y emoción. No fue solo la unión de dos personas que se habían enamorado, sino la formalización de una familia que ya había sido probada por la adversidad y había emergido más fuerte. Sofía, ahora de 1 año, fue una participante central en la ceremonia, simbolizando cómo el amor por ella había sido el catalizador que había unido a Carmen y Rodrigo en primer lugar. María Elena, quien había jugado un papel crucial al revelar la verdad en el momento crítico, se había convertido en una abuela adoptiva para Sofía y una amiga cercana tanto de Carmen como de Rodrigo. Su apartamento en el mismo edificio se había convertido en un lugar de refugio y apoyo para la familia, y su experiencia de vida proporcionaba una sabiduría valiosa, especialmente en momentos cuando Carmen y Rodrigo enfrentaban desafíos en su nueva configuración familiar. Teresa, la cuñada de Rodrigo, había experimentado sus propias consecuencias por sus acciones durante la crisis. La revelación de su papel en la destrucción de la reputación de Carmen había resultado en su aislamiento social dentro de su propio círculo, donde muchas personas se sintieron manipuladas y utilizadas por sus mentiras. Había perdido la custodia parcial que había estado buscando sobre Sofía, y su relación con Rodrigo se había deteriorado significativamente. Sin embargo, después de meses de terapia psicológica, había comenzado a reconocer los celos y el deseo de control que habían motivado sus acciones, y estaba trabajando lentamente hacia una reconciliación con la familia. Valentina, la niñera cuya negligencia había iniciado toda la cadena de eventos, había enfrentado consecuencias legales significativas. Fue condenada a servicios comunitarios en organizaciones de protección infantil, donde tuvo que confrontar directamente las consecuencias de la negligencia hacia los niños. Paradójicamente, esta experiencia la había llevado a desarrollar una comprensión genuina de la responsabilidad del cuidado infantil, y eventualmente había decidido estudiar desarrollo infantil temprano para convertirse en una defensora legítima de los derechos de los niños. El hospital donde Carmen trabajaba había utilizado su caso para implementar políticas más robustas contra la discriminación basada en rumores y chismes no verificados. Su experiencia había llevado a la creación de un protocolo formal para investigar apropiadamente cualquier alegación contra empleados antes de tomar acciones disciplinarias, y había establecido un programa de apoyo para empleados que enfrentaran crisis personales que pudieran afectar su estabilidad laboral. La historia de Carmen, Rodrigo y Sofía se había convertido en una especie de leyenda local dentro de su comunidad, pero no como un cuento de hadas simple, sino como un recordatorio complejo sobre la importancia de la verdad, la justicia y el valor de defenderse por lo que es correcto incluso cuando es difícil. La historia era contada frecuentemente como una lección sobre los peligros de los chismes, la importancia de verificar información antes de actuar y el poder transformador del perdón y la segunda oportunidad. Carmen había comenzado a dar charlas ocasionales en conferencias médicas sobre la importancia del vínculo emocional en el cuidado pediátrico, usando su experiencia personal con Sofía como un estudio de caso sobre cómo los factores emocionales pueden ser tan críticos como los factores médicos en el tratamiento de niños pequeños. Sus presentaciones eran particularmente poderosas porque combinaban conocimiento profesional riguroso con experiencia personal auténtica. La transformación más profunda había ocurrido en la comprensión de todos los involucrados sobre la naturaleza de la familia y el amor. La crisis había demostrado que las familias biológicas tradicionales no son automáticamente superiores a las configuraciones familiares basadas en elección, compromiso y amor genuino.
Carmen no había reemplazado a la madre biológica de Sofía, sino que había proporcionado algo diferente, pero igualmente valioso: amor maternal basado en elección consciente y dedicación profesional. 2 años después de aquella madrugada que cambió para siempre sus vidas, Carmen estaba en el parque cerca de su casa observando a Sofía, ahora de 2 años y medio, jugar con otros niños en los columpios. La pequeña había crecido hasta convertirse en una niña vibrante, segura y emocionalmente estable, que irradiaba la confianza que viene de haber sido amada incondicionalmente desde sus primeros días de vida. Mientras observaba a Sofía reír e interactuar naturalmente con otros niños, Carmen reflexionaba sobre el viaje extraordinario que las había llevado desde aquella noche de crisis hasta este momento de paz y plenitud. La transformación más notable no había sido solo en las circunstancias externas de sus vidas, sino en la comprensión profunda que todos habían desarrollado sobre la naturaleza del amor, la familia y la responsabilidad social. Carmen había aprendido que el amor maternal no se limita a los vínculos biológicos, sino que puede florecer a través de la elección consciente, el compromiso genuino y la dedicación desinteresada al bienestar de un niño. Su experiencia con Sofía había sanado no solo el vacío dejado por la pérdida de Isabela, sino que había expandido su capacidad de amar de maneras que nunca había imaginado posibles. Rodrigo, ahora un esposo y padre más sabio y comprometido, había experimentado una evolución fundamental en su comprensión de lo que significa ser un hombre y un líder en su familia. La crisis le había enseñado que la verdadera fortaleza no viene de evitar conflictos o buscar la aprobación social, sino de tener el valor de defender lo que es correcto, incluso cuando es impopular o difícil. Había aprendido que ser un buen padre requiere no solo amor, sino también la sabiduría para discernir entre las voces que merecen ser escuchadas y aquellas que deben ser ignoradas cuando está en juego el bienestar de su familia. La relación matrimonial entre Carmen y Rodrigo había florecido precisamente porque había sido forjada en el fuego de la adversidad real. No era un romance idealizado basado en fantasías, sino una asociación madura basada en respeto mutuo, valores compartidos y una comprensión profunda de las fortalezas y vulnerabilidades del otro. Ambos habían visto al otro en sus momentos más bajos. Carmen cuando estaba sin hogar y desesperada. Rodrigo cuando estaba paralizado por la cobardía y el arrepentimiento. Y habían elegido amarse no a pesar de estas vulnerabilidades, sino incluyéndolas como parte integral de quienes eran como personas. Sofía, ahora en sus primeros años de desarrollo del lenguaje, había comenzado a llamar a Carmen mamá Carmen y a Rodrigo simplemente papá, una distinción que habían surgido naturalmente sin coaching o presión de los adultos. Era como si la niña hubiera desarrollado instintivamente una comprensión de que tenía 2 tipos diferentes, pero igualmente importantes de amor parental en su vida. El amor de su padre biológico, que la conectaba con su historia familiar, y el amor de su madre adoptiva que la había salvado y nutrido durante sus momentos más vulnerables. El impacto de su historia había trascendido los límites de su familia inmediata para influir en su comunidad más amplia. El hospital donde Carmen trabajaba había implementado un programa de apoyo familiar que reconocía específicamente la importancia de los vínculos de cuidado no biológicos en la recuperación de niños hospitalizados. El programa permitía que personas como Carmen, que habían desarrollado vínculos significativos con niños pacientes, mantuvieran roles de apoyo supervisados incluso después del alta médica, reconociendo que la continuidad emocional podía ser tan importante como la continuidad médica. María Elena, ahora oficialmente la abuela adoptiva de Sofía, había encontrado en su papel de apoyo familiar un propósito renovado en sus años dorados.
Su decisión de hablar la verdad en el momento crítico se había convertido en un momento definitorio de su propia vida, demostrándole que nunca es demasiado tarde para hacer la diferencia y que el valor moral no tiene límites de edad. Su apartamento se había convertido en un centro de reunión para la familia extendida que habían creado, un lugar donde se celebraban cumpleaños, se compartían comidas dominicales y se creaban nuevos recuerdos familiares. La transformación de Teresa había sido quizás la más difícil, pero también la más significativa desde una perspectiva de crecimiento personal. Después de años de terapia y trabajo de introspección, había logrado reconocer y abordar los patrones de control y manipulación que habían caracterizado muchas de sus relaciones. Su reconciliación con Rodrigo y Carmen había sido gradual y condicional, basada en cambios reales, en su comportamiento más que en palabras vacías de disculpa. Ahora tenía una relación limitada pero positiva con Sofía, siempre bajo la supervisión de Carmen y Rodrigo, y había aprendido a respetar los límites que ellos establecían para proteger a su familia. Valentina había completado su transformación de una joven irresponsable a una defensora genuina de los derechos infantiles. Su trabajo en servicios comunitarios la había expuesto a las realidades brutales de la negligencia y el abuso infantil, y había desarrollado una comprensión visceral de cómo sus propias acciones habían puesto en peligro la vida de Sofía. Había completado estudios en desarrollo infantil temprano y ahora trabajaba en un centro de cuidado diurno especializado en niños que habían experimentado trauma, usando su propia historia como una herramienta para conectar con familias en crisis. El legado más duradero de su historia había sido la comprensión colectiva sobre la responsabilidad social en la protección de los vulnerables. La comunidad del edificio y del vecindario había implementado informalmente un sistema de vigilancia comunitaria más consciente y proactiva, donde las personas se sentían empoderadas para intervenir cuando veían signos de negligencia o abuso, pero también educadas sobre la importancia de verificar hechos antes de hacer acusaciones que podrían destruir vidas inocentes. Carmen había comenzado a escribir un libro sobre su experiencia, no como una memoir autocongratulatoria, sino como una guía práctica para profesionales de la salud sobre la importancia de los vínculos emocionales en el cuidado pediátrico. El libro incluía capítulos sobre cómo reconocer y abordar el trauma de separación en bebés, cómo evaluar y apoyar vínculos de cuidado no biológicos, y cómo los sistemas médicos pueden ser más inclusivos de configuraciones familiares no tradicionales. Las editoriales médicas habían mostrado interés significativo en el proyecto, debido a la combinación única de experiencia profesional y personal que Carmen podía aportar al tema. La historia de Carmen, Rodrigo y Sofía se había convertido en un estudio de caso utilizado en programas de trabajo social y psicología infantil como un ejemplo de cómo las intervenciones tempranas y apropiadas pueden revertir traumas severos en niños muy pequeños. Universidades locales invitaban regularmente a Carmen a dar conferencias sobre la importancia del vínculo emocional en el desarrollo infantil temprano, y sus presentaciones siempre incluían la advertencia sobre cómo los prejuicios sociales pueden interferir con el bienestar infantil cuando no se basan en evidencia objetiva. El apartamento que Carmen y Rodrigo ahora compartían como familia se había convertido en un hogar lleno de vida, risas y un amor que había sido probado por la adversidad extrema. Las paredes estaban decoradas con fotos que contaban la historia de su familia no convencional. Imágenes de Sofía en sus primeros días con Carmen, fotos de la boda íntima, retratos familiares que incluían a María Elena como abuela adoptiva
y obras de arte infantil que Sofía había creado en sus primeros experimentos con crayones y pintura. Esta historia que acabas de escuchar no es solo sobre Carmen, Rodrigo y Sofía. Es sobre todos nosotros y las decisiones que tomamos cuando la vida nos pone en situaciones donde tenemos que elegir entre lo fácil y lo correcto, entre la aprobación social y la verdad, entre el miedo y el amor. Cada uno de nosotros, en algún momento de nuestras vidas, seremos la persona que tiene que decidir si habla la verdad como María Elena, si tiene el valor de rectificar como Rodrigo, o si persevera a pesar de la injusticia como Carmen. Si esta historia te ha tocado el corazón, si te ha hecho reflexionar sobre tus propias decisiones y valores, te invito de corazón a que te suscribas a nuestro canal, pero no lo hagas solo por nosotros. Hazlo por ti mismo, porque mereces contenido que no solo te entretenga, sino que te inspire a ser una mejor versión de ti mismo. Suscríbete porque quieres ser parte de una comunidad que valora la verdad, la justicia y el poder transformador del amor auténtico. Y ahora quiero pedirte algo especial. Cuéntanos en los comentarios qué aprendiste de esta historia. ¿Hay alguna situación en tu propia vida donde has tenido que elegir entre la presión social y lo que sabías que era correcto? ¿Has sido testigo de injusticias que podrías haber ayudado a corregir si hubieras tenido el valor de hablar? No tienes que compartir detalles íntimos, pero comparte con nuestra comunidad qué lección te llevas de la historia de Carmen, Rodrigo y Sofía. Porque al final somos más fuertes cuando aprendemos unos de otros, cuando compartimos nuestras experiencias y cuando nos apoyamos mutuamente en nuestro crecimiento como seres humanos. La vida de Carmen nos enseña que el amor verdadero no conoce límites biológicos. La transformación de Rodrigo nos muestra que nunca es demasiado tarde para rectificar nuestros errores. Y la historia de Sofía nos recuerda que los niños son resilientes cuando están rodeados de amor auténtico, sin importar de dónde venga ese amor. Esas son las lecciones que nos llevamos de esta historia y esas son las verdades que pueden transformar no solo nuestras vidas individuales, sino nuestra sociedad entera.